Oremos con el Evangelio. 13º domingo del tiempo ordinario. Primera semana del Salterio, color litúrgico verde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 16b y del 19 al 21. Encontrándose Elías en el monte Horeb, le dijo el Señor: unge como sucesor tuyo en el cargo de profeta a Eliseo, hijo de Safat, y natural de Abel Meolá. Regresó Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes. Él llevaba la última. Elías pasó junto a él y le echó encima la capa. Eliseo dejó los bueyes, se fue corriendo tras Elías y le dijo: déjame ir a dar un beso de despedida a mi padre y a mi madre. Luego regreso para irme contigo. Elías le contestó: vete, puedes devolverte. No seré yo quien te lo impida. Eliseo se devolvió, tomó la yunta de bueyes y los sacrificó, y al yugo y al arado les prendió fuego para asar la carne, y ofreció de comer a su gente. A continuación se fue con Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 15. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 1 y del 13 al 18. Hermanos, nosotros gozamos de la libertad que nos dio Cristo. Manténganse pues firmes en esta condición y no se dejen poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Hermanos, Dios los llamó a la libertad, pero no hagan de ella un pretexto para ceder a los bajos instintos. Al contrario, sírvanse unos a otros por amor, porque el que cumple ese solo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo cumple la ley entera. En cambio, si se muerden, atacan como fieras. Cuidado, no terminen devorándose unos a otros. Los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así nunca cederán a los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso no pueden hacer todo el bien que quieren. Si se dejan conducir por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Cuando estaba para llegarle el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó decididamente el camino de Jerusalén y envió mensajeros por delante. Se adelantaron pues y entraron a una población samaritana para prepararle hospedaje. Pero los samaritanos, al ver que se dirigía a Jerusalén, no quisieron recibirlo. Dos de los discípulos, Santiago y Juan, le dijeron entonces: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y se fueron a otra población. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen sus cuevas y los pájaros tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro fue él quien le dijo: sígueme. Pero el otro respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Y un tercero le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame ir primero a despedirme de los de mi casa. Jesús le respondió: el que empuña el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos en el Señor? Un feliz domingo para todos. Hoy la palabra centra su mirada y su mensaje en el seguimiento con la libertad a Cristo. Es que para seguir a Jesús debemos ser libres. Para seguir a Jesús solamente tenemos que mirarlo a Él. En el Evangelio nos damos cuenta que Jesús no quiere que lo elijamos a Él como alternativa o como una opción B o C. El Señor quiere ser el primero. Por eso vemos aquí varias imágenes de los obstáculos que impiden que nosotros podamos seguir a Cristo con libertad. Comienza el Evangelio contándonos que esos mensajeros que fueron delante del Señor entraron a ese pueblo samaritano y que apenas se dieron cuenta que el Señor iba a Jerusalén, inmediatamente lo rechazan, lo reprochan. Y esto nos quiere decir, mis queridos amigos y hermanos, que aunque muchos hoy reconocemos a Jesús como el Señor, como el Maestro, como el Mesías, muchos mejor lo vemos desde la tribuna. Esto quiere decir sin compromisos. Y aunque nos parece que el Señor Jesús tiene poder, aunque lo admiramos y aunque de vez en cuando lo tengamos en cuenta en nuestras oraciones, no lo recibimos completamente porque no es de nuestros afectos. Y no es de nuestros afectos porque simplemente recibir, aceptar la doctrina del Señor Jesús es negarnos a muchas cosas que el mundo nos ofrece. Por eso el primer obstáculo que tenemos nosotros hoy para seguir a Cristo es precisamente dejarnos abrazar de las cosas del mundo y sentir que Jesús es algo extraño en nuestra vida. Continúa el Santo Evangelio diciendo que uno de ellos le dice al Señor: Señor, te seguiré donde quieras. Y el Señor inmediatamente le responde que Él no tenía que ofrecerle nada en las cosas del mundo. El Hijo de Dios no tiene dónde reclinar la cabeza. Muy seguramente el Señor Jesús leyó el pensamiento de este discípulo y este discípulo tal vez creería que seguir a Jesús era un negocio productivo, que seguramente seguir a Jesús era recibir a cambio dinero, fama, reconocimiento. Por eso el Señor Jesús le sale adelante y le dice que Él no le puede ofrecer eso, porque los bienes de Dios, los bienes de Cristo, son bienes espirituales, son los bienes de la eternidad. ¿Cuántas personas hoy se acercan al ministerio sacerdotal, a la vida religiosa? Incluso muchos pastores, pastoras, optan por la religión, optan por Jesucristo, sencilla y llanamente para llenarse de dinero. Y el Señor Jesús no promete esto. Así pues, que ese es el segundo obstáculo. El tercer obstáculo lo propicia nuestro Señor cuando le dice a alguien: sígueme. Pero el otro inmediatamente le responde: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. El Señor también le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Muchos de nosotros no seguimos a nuestro Señor Jesús porque tenemos una tradición, porque tenemos establecidas en nuestras conciencias ciertos criterios de vida. Y siempre estamos colocando un obstáculo para seguir al Señor completamente. Es que todavía estoy muy pequeño, es que voy a esperar a que mi mamá haga tal cosa, es que estoy esperando a que me funcione algo, es que estoy más bien disfrutándome de la vida y cuando ya me sienta viejo y cansado, entonces le sirvo a Dios. Entonces posponemos ese encuentro con el Señor a ese seguimiento. Por eso el Señor quiere que nosotros lo aceptemos a Él como lo que es, un Señor que nos trae vida nueva, una vida nueva en el Espíritu y dejar atrás todo aquello que nos aferra. Y el cuarto obstáculo es cuando hay un tercero que le dice: Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme. A lo que el Señor le dice que todo aquel que le sigue no puede seguir mirando para atrás. ¿Cuántas personas quieren empezar una vida nueva? Digamos el matrimonio, se casan,
pero siguen involucrados con su casa, con su papá y su mamá, y por eso su matrimonio fracasa, porque involucró a sus padres o a sus hermanos, porque involucró relaciones pasadas, porque tal vez fue infiel con una persona que ya conocía, porque siguió mirando hacia atrás. Cuando el Señor nos propone una vida nueva, nosotros tenemos que mirar siempre para adelante, siempre con el horizonte hacia Dios, mirando fijamente esa meta. Hoy pues vamos a hacer nosotros, queridos amigos y amigas, una reflexión y preguntémonos, ¿qué nos impide para seguir libremente a nuestro Señor? Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa.